Buena, ¿queréis saber cómo comer lo que quieras y mantenerte aún así sano? Quédate hasta el final, que te voy a dar algunas claves que te van a servir caleta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, bueno, organiza por cada función la energía que necesita esa función. Por ejemplo, nuestro cerebro es el que ocupa más energía, o sea, el 20% de la energía de la tasa metabólica que ocupamos al día, el 20% de las calorías que ocupamos al día, ya sea para pensar, correr, movernos, hacer digestión, un montón de funciones que puede controlar el cerebro en el cuerpo. Tenemos requerimientos diarios. ¿Qué son esos requerimientos diarios? Por ejemplo, la cantidad de calorías que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar. Por ejemplo, una persona que pesa, en mi caso, 84 kilos, 86, necesita entre 1800 a 2000 calorías. Eso es lo que necesito para que mi cerebro funcione y para que en realidad funcione. No. Esa es la cantidad de calorías para que todo el cuerpo funcione correctamente. Por ejemplo, al pensar, al escribir, al estudiar, para que hasta entrenando nuestro cuerpo funcione bien. Esto, a veces, personas que entrenan demasiado fuerte, por ejemplo los powerlifters, se meten carbohidratos antes, o los atletas se meten carbohidratos para llenar esa reserva de glucógeno que después van a ocupar en la competencia. Entonces, como nosotros somos personas normales, o quizás el público a que va dirigido este video son personas que quieren comer lo que sea, o no lo que sea, quizás hacer algunas excepciones y no tener que seguir una dieta tan estricta, nosotros vamos a seguir los requerimientos diarios nomás. Solamente, o como expliqué en un video pasado, que dije que la tasa metabólica era los requerimientos diarios. Aquí les voy a dejar el link para el video, o una ventanita para que vean ese video de cómo calcularlo todo. Eso ya es tema pasado que vimos en ese video. Para poder calcular todo eso, pásate por ese video que te lo recomiendo. Entonces, nosotros queremos, nuestra meta es añadir alimentos no tan... Nuestra meta es añadir alimentos no tan nutritivos, pero ricos. Ricos en grasa, ricos en un aporte no muy nutritivo, por ejemplo, que sería las papas fritas o las papas al horno o papas cocidas. Las papas fritas tienen un montón de aceites, grasas saturadas. Al calentar esas moléculas se rompen los dobles enlaces y se transforman en grasas totalmente malas para el cuerpo, que serían las grasas saturadas. Todo eso malo lo queremos añadir, son calorías que queremos añadir a nuestro cuerpo. Tenemos que dejar esos alimentos como dentro de la meta de calorías diarias. Por ejemplo, si son 2500, tenéis que contarlas para que al final esa hamburguesa, esas calorías, llenen un poquito el vaso, por ejemplo. Tomémoslo como un vaso. Te echas una hamburguesa, son 750 calorías, ya pusiste más de los 3/4 de tu tasa metabólica. Sal en algo que no te va a aportar tantos nutrientes como si comieras algo bueno. Entonces, llenaste tu taza hasta esa parte. ¿Queréis comer otra cosa? ¡Pum! Te mandaste ya 2 hamburguesas o 3. Ya llenaste casi tu taza. Entonces, la cosa es no pasar de ese límite. No llegar más arriba del límite de la tasa metabólica basal. Esa es la manera para no guardar esas grasas. Tu cuerpo es muy inteligente, weón. Tu cuerpo va, en vez de querer botar todas esas grasas, las va a querer guardar en algún lugar del cuerpo para una siguiente ocasión. Entonces, al ya pasarte muchas veces de comer demasiado, vaya a guardar demasiada reserva y todo eso te va a generar complicaciones. Por ejemplo, quizás al corazón, un estrés extra, por ejemplo también un estrés a la hora de concentrarse. Pero lo malo de hacer eso, de llenarse de puro alimento chatarra, lo malo es que no tienen tanto aporte nutritivo como por ejemplo un alimento saludable, por ejemplo el arroz o las papas o la carne no procesada o los alimentos no procesados. No tienen tanto aporte nutritivo los alimentos procesados. Entonces lo mejor es llevar una dieta balanceada, hacer alguna excepción algunas veces, pero no pasarte de la tasa metabólica basal, porque eso es lo que te va a hacer guardar cantidad y cantidad y cantidad de células
liposas en el cuerpo. Entonces, concluyendo todo esto, la clave para mantenerte en forma y comer lo que quieras es no pasarte tu tasa metabólica basal. No te recomiendo llenarlo a pura chatarra este vaso, porque como te dije anteriormente, los nutrientes no son lo suficientes, no son tan ricos en nutrientes como la comida normal. Es mejor llevar una dieta balanceada y hacer algunas excepciones. Eso, espero que le haya quedado claro, espero que el video le haya servido y que le haya gustado, que hayan llegado hasta este punto. Y si llegaron, suscríbanse, que voy a seguir subiendo videos así, de mi entreno, de cómo hago las cosas que me pidan. Eso, suscríbanse, denle like y nos vemos. Otra conclusión es que si queréis bajar de peso es comer menos, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio. Esos serían los pilares para poder bajar de peso y tener un buen cuerpo.